¿Alguna vez te has preguntado si estás caminando en el propósito divino para tu vida? Si no estás seguro, no estás solo. Millones de personas luchan con la incertidumbre de no saber si realmente están cumpliendo con el plan que Dios tiene para ellas. Pero, ¿y si te dijera que existe una manera de descubrirlo? Algo tan profundo y transformador que cambiaría el curso de tu vida para siempre. ¿Y si te dijera que dentro de ti hay una clave, un propósito divino oculto, esperando ser revelado, algo que ha estado esperando el momento perfecto para ser desvelado ante tus ojos? Ese plan no es algo distante ni ajeno a tu realidad. Está aquí cerca de ti, tocando tu corazón, esperando que tomes el paso de descubrirlo. Vivimos en un mundo donde la confusión y el caos parecen reinar. Las presiones diarias, las decisiones difíciles y las expectativas sociales pueden hacer que perdamos de vista el propósito divino que nos da vida y dirección. Pero hoy quiero que te prepares para un viaje de revelación. Un viaje en el que descubrirás cómo escuchar la voz de Dios, cómo comprender sus señales y cómo caminar con confianza hacia el destino que Él ha diseñado para ti. ¿Sabías que hay un poder secreto en este proceso de descubrir tu propósito? Un poder que puede transformar tu realidad, una energía espiritual que, al ser comprendida, puede alinear tu vida con el propósito divino. Lo que estás a punto de escuchar en este video podría ser el comienzo de algo increíble para ti. Tal vez hoy sea el día en que finalmente comprendas tu propósito en Dios. Quiero hacer una promesa. Si te quedas hasta el final, te revelaré un principio tan profundo que tiene el potencial de desbloquear una bendición en tu vida. Y no es algo que muchos conocen, ni algo que se predica a menudo. Pero yo sé que hoy tú vas a ser uno de los pocos que descubrirán esta verdad. Antes de comenzar, quiero que participes activamente en este estudio. Si sientes en tu corazón que este video tiene algo para ti, comenta: Dios bendiga este estudio, da like y suscríbete al canal. Al hacerlo estás ayudando a que más personas que también necesitan esta palabra puedan escucharla. Además, al convertirte en miembro del canal, estarás contribuyendo a que más personas se conecten con la voz de Dios. Lo que descubrirás en este video puede ser la clave para desbloquear algo que cambiará tu vida. No te lo pierdas. Te invito a quedarte hasta el final, porque en la penúltima enseñanza encontrarás algo que podría abrirte una puerta que hasta ahora no habías visto. Ahora, prepárate para caminar hacia el propósito de Dios para ti. El propósito de Dios en la creación. Todo tiene un plan divino. El principio del propósito comienza desde la misma creación. En el libro de Génesis, leemos que Dios creó el mundo con un propósito. Cada estrella, cada montaña, cada animal, todo en el universo tiene una razón de ser. Pero lo más asombroso es que, entre todo lo que Dios creó, el ser humano fue hecho a su imagen y semejanza, con un propósito único y divino. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Este versículo no solo establece nuestra identidad, sino también nuestra misión. Desde el principio, Dios no nos creó de manera aleatoria o sin sentido. Él nos formó con un propósito, y ese propósito es reflejar su gloria y vivir conforme a su voluntad. Cuando entendemos que nuestra vida está conectada al plan divino desde el inicio de la creación, comenzamos a comprender que no estamos aquí por casualidad. Nuestra existencia tiene un significado profundo y eterno. ¿Alguna vez te has sentido perdido sin saber cuál es tu propósito en la vida? Quizá lo que necesitas es entender que tu propósito está profundamente enraizado en la creación misma. Dios tiene un plan para ti, y aunque a veces no lo entendemos completamente, esa incertidumbre no significa que estemos sin rumbo. En cambio,
Es una invitación a buscar más profundamente en Él. Cuando comprendemos que nuestra vida tiene un propósito divino, comenzamos a vivir con una nueva perspectiva. Las decisiones cotidianas, los desafíos y las luchas no son solo obstáculos, sino oportunidades para alinear nuestras vidas con el propósito de Dios. Esto no significa que siempre todo sea fácil. Sin embargo, cuando entendemos que todo está bajo el control de un Dios soberano, podemos descansar en la paz que viene con saber que todo forma parte de su plan. La creación misma nos habla de propósito, desde las plantas que crecen hasta el sol que brilla cada día. Todo muestra la grandeza del plan divino. Pero aún más importante es que como seres humanos creados a su imagen, estamos llamados a ser partícipes activos de este plan. Cuando miramos a Jesús, vemos el ejemplo perfecto de cómo vivir alineados con el propósito divino. Él vino con un propósito claro: salvar a la humanidad. Todo lo que hizo, desde sus enseñanzas hasta su sacrificio en la cruz, estuvo destinado a cumplir el plan eterno de Dios. Él, al igual que nosotros, vivió con propósito. Y si Él pudo vivir y cumplir su propósito aquí en la tierra, nosotros también podemos hacerlo. ¿Te imaginas qué pasaría si comenzaras a vivir con esa misma claridad de propósito? Si comenzaras a ver cada día como una oportunidad para cumplir lo que Dios ha diseñado para ti, ¿cómo cambiaría tu vida? El primer paso hacia la comprensión del plan divino es reconocer que, así como la creación tiene propósito, tú también lo tienes. Y ese propósito está alineado con el propósito eterno de Dios, la dirección divina a través de la oración. Escucha la voz de Dios. Un paso crucial para descubrir el plan de Dios para nuestra vida es aprender a escuchar su voz. En un mundo lleno de ruidos, distracciones y confusión, escuchar a Dios se convierte en una habilidad que debemos cultivar. ¿Cómo podemos saber cuál es el propósito divino si no aprendemos a escuchar al que nos lo revelará? La oración es la clave. La Biblia nos enseña que Dios no solo nos escucha cuando oramos, sino que también nos habla. En Jeremías 33:3, Dios mismo nos invita: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo nos recuerda que en la intimidad de la oración podemos recibir respuestas a nuestras dudas más profundas y ser guiados en nuestro caminar. A menudo nos preguntamos si realmente estamos escuchando la voz de Dios. Tal vez piensas que Él solo habla de manera audible o a través de señales milagrosas. Sin embargo, la realidad es que la voz de Dios se escucha de muchas maneras. A veces Él nos habla a través de su palabra, otras veces a través de circunstancias en nuestra vida, y muchas veces lo hace a través del susurro de su Espíritu Santo en nuestro corazón. La oración no es solo un momento de hablar con Dios, sino también un espacio para escuchar. Es en la quietud de la oración donde podemos recibir la dirección divina. Jesús mismo nos enseñó a orar, y sabemos que pasaba horas en la presencia de su Padre buscando dirección y sabiduría. Si Él, el Hijo de Dios, necesitaba orar, ¿qué más nosotros, sus seguidores? La oración es un diálogo, no un monólogo, y es en ese diálogo donde recibimos la claridad para conocer el plan de Dios para nuestras vidas. Cuando oramos con sinceridad y apertura, podemos escuchar claramente lo que Dios quiere enseñarnos. Él no guarda secretos de aquellos que buscan su voluntad con un corazón sincero. En la oración, Él nos revela su propósito para nosotros. A través de la paz que sobrepasa todo entendimiento, comenzamos a recibir el entendimiento de lo que Él quiere de nosotros. La paz no significa que todo sea fácil,
pero sí que hay una certeza interior de que estamos en el camino correcto. Es importante recordar que la oración no siempre es algo instantáneo. Puede que no escuches una respuesta clara de inmediato, pero lo que Dios promete es que siempre está escuchando y guiando a los que le buscan. La oración se convierte en una herramienta esencial para aquellos que buscan descubrir su propósito, ya que es a través de ella que comenzamos a alinearnos con la voluntad de Dios. Cuando vivimos en oración constante, permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. La oración diaria, más que ser un acto religioso, es una forma de vida que nos conecta con el corazón de Dios y nos mantiene enfocados en el propósito divino. Es en esos momentos de conexión con Él que recibimos la revelación que necesitamos para tomar decisiones alineadas con su voluntad. ¿Qué pasaría si a partir de hoy te comprometieras a escuchar la voz de Dios a través de la oración? Imagina lo que podrías descubrir sobre su plan para ti si dedicamos más tiempo a buscarle en silencio y en meditación. El rol de las pruebas en el propósito de Dios. Una de las preguntas más comunes que los creyentes se hacen cuando buscan conocer el propósito de Dios es: ¿por qué debo pasar por pruebas y dificultades si Dios tiene un plan para mí? Esta es una cuestión que muchos enfrentan, sobre todo cuando se atraviesan momentos de sufrimiento o desafíos. La respuesta no es sencilla, pero es fundamental entender que las pruebas no son un obstáculo para el propósito divino, sino una parte crucial del proceso de formación que Dios utiliza para cumplir su plan en nuestras vidas. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que pasaron por momentos difíciles y a través de esas pruebas Dios reveló su propósito para ellos. Tomemos como ejemplo a José. Él fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Pasó años en prisión injustamente, pero todo eso fue parte del plan divino para salvar a su familia y a muchas naciones de la hambruna. Génesis 45, 5, 7. Si José hubiera evitado esas pruebas, nunca habría llegado a la posición de poder que Dios le tenía preparada. A través del sufrimiento, José fue moldeado y preparado para cumplir su propósito. Lo mismo ocurre con nosotros. Las pruebas que enfrentamos no son solo para hacernos sufrir, sino que son oportunidades para que Dios nos forme y nos prepare para el propósito que tiene para nuestras vidas. A veces podemos ver las dificultades como un castigo o una señal de que estamos alejados de Dios, pero en realidad Él usa las pruebas para hacernos más fuertes, más sabios y más confiados en Él. En Santiago 1, 2, 4 se nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia tiene su fruto perfecto, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este versículo nos enseña que las pruebas tienen un propósito divino. Nos permiten crecer en fe, aprender a depender de Dios y, lo más importante, nos preparan para el propósito eterno que Él tiene para nosotros. Es fácil pensar que las pruebas son una señal de que Dios nos ha abandonado, pero en realidad son una confirmación de que Él está con nosotros. En la prueba, Dios nos acerca a Él, nos lleva a lugares donde nuestra fe se fortalece y nuestra confianza en su plan se profundiza. Cuando entendemos que las dificultades son parte del proceso divino, comenzamos a verlas no como un obstáculo, sino como una oportunidad para crecer y alinearnos más con el propósito de Dios. Además, las pruebas nos ayudan a enfocarnos en lo que realmente importa, el reino de Dios. Nos enseñan a valorar las cosas eternas sobre las temporales y nos hacen más sensibles a la voz del Espíritu Santo. En medio de la prueba, podemos encontrar propósito al saber que todo lo que atravesamos
tiene un propósito en el plan divino. Ningún sufrimiento es en vano. Dios lo utiliza para nuestro bien y para su gloria. Entonces, si estás atravesando una prueba en este momento, recuerda que no estás solo. Dios no te ha olvidado ni te ha dejado. Él está usando ese tiempo para moldearte, prepararte y acercarte más a Él. A través de las pruebas podemos descubrir más profundamente el propósito de Dios para nuestras vidas. La importancia de la obediencia en el descubrimiento del propósito de Dios. Cuando hablamos de descubrir el plan de Dios para nuestras vidas, no podemos ignorar la importancia de la obediencia. Si bien la oración y las pruebas son esenciales para guiarnos, la obediencia a lo que Dios nos revela es lo que realmente nos permite caminar en su propósito. En muchas ocasiones nos enfrentamos a decisiones que requieren que confiemos plenamente en lo que Dios nos ha dicho, incluso cuando no entendemos completamente el panorama. Es aquí donde la obediencia se convierte en una prueba de fe. La Biblia está llena de ejemplos de personas que, al obedecer a Dios, encontraron el propósito divino para sus vidas. Uno de los ejemplos más poderosos es el de Abraham. Dios le dijo que dejara su tierra y su familia para ir a un lugar desconocido, y Abraham obedeció sin dudar. Génesis 12, 1-4. A pesar de no saber exactamente a dónde iba, Abraham confió en la promesa de Dios, y como resultado de su obediencia, se convirtió en el padre de una gran nación. La obediencia de Abraham fue clave para que él pudiera experimentar el plan de Dios en su vida. Si hubiera decidido quedarse en su tierra, si hubiera dudado de las instrucciones divinas, no habría experimentado la bendición que Dios tenía preparada para él. Este principio se aplica de manera directa a nosotros hoy. Muchas veces, el plan de Dios para nuestras vidas está vinculado a nuestra disposición a obedecer. En Juan 14:15, Jesús dice: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La obediencia es una expresión de amor hacia Dios. Cuando obedecemos lo que Él nos dice, estamos demostrando nuestra confianza en su sabiduría y su voluntad. Incluso cuando no entendemos completamente por qué nos pide ciertas cosas, nuestra obediencia abre la puerta a la revelación de su propósito para nosotros. Es importante destacar que la obediencia no significa que siempre será fácil. A veces, obedecer a Dios puede ser desafiante, especialmente cuando nos enfrenta a situaciones incómodas o dolorosas. Sin embargo, es en esos momentos de obediencia, cuando caminamos en fe sin tener todas las respuestas, que Dios nos guía a su propósito. Él nunca nos pedirá algo que no pueda usar para nuestro bien y para su gloria. A través de la obediencia, no solo descubrimos el propósito divino, sino que también experimentamos la paz y el gozo que vienen al caminar en los caminos de Dios. Cuando obedecemos, nos alineamos con la voluntad de Dios, y en ese lugar de obediencia encontramos el verdadero propósito y significado. Además, debemos entender que la obediencia no es un acto único, sino un estilo de vida. Cada día tenemos que tomar decisiones que reflejen nuestra disposición a seguir la dirección de Dios. Cada pequeño acto de obediencia nos acerca más al propósito divino y nos permite experimentar la plenitud de lo que Él tiene reservado para nosotros. Si te encuentras en una encrucijada o enfrentando una decisión difícil, recuerda que la obediencia a lo que Dios te ha revelado es el camino hacia la claridad. No dejes que el miedo, la duda o la falta de comprensión te impidan dar el paso que Dios te está pidiendo. Es a través de la obediencia que descubrimos el propósito de Dios y vemos cómo Él transforma nuestras vidas. El papel de la comunidad en descubrir el plan de Dios. Uno de los aspectos más importantes en el proceso de descubrir el propósito de Dios para nuestras vidas es el papel que juega la comunidad de creyentes. Dios
no nos ha llamado a caminar solos en nuestra fe. Él nos ha colocado en un cuerpo, la iglesia, donde podemos crecer, aprender y ser guiados por otros. La comunidad de creyentes es un recurso invaluable en el descubrimiento del plan divino, pues en ella encontramos apoyo, sabiduría y dirección para caminar en el propósito de Dios. En Proverbios 27:17 se nos dice: hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Esta es una imagen poderosa que muestra cómo, en la comunidad, nos ayudamos unos a otros a ser más afilados en nuestra fe y en nuestro propósito. A través de la interacción con otros creyentes, aprendemos de sus experiencias, somos desafiados a crecer y encontramos claridad cuando no sabemos hacia dónde dirigirnos. En la iglesia primitiva encontramos un ejemplo claro de cómo la comunidad ayudó a los creyentes a descubrir y caminar en el plan de Dios. En Hechos 13:2, mientras los creyentes estaban adorando y ayunando, el Espíritu Santo les reveló a través de la comunidad que debían apartar a Pablo y Bernabé para la obra misionera. Fue en ese contexto de unidad y adoración que Dios reveló su propósito a través de la voz colectiva de la iglesia. Esto nos enseña que el plan de Dios no siempre se revela en el aislamiento, sino que, a menudo, lo descubrimos en la comunión con otros creyentes. El consejo de otros hermanos y hermanas en la fe puede ser crucial cuando estamos buscando entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. A veces nos sentimos perdidos o confundidos, pero alguien dentro de la comunidad puede tener la palabra o la revelación que necesitamos para dar el siguiente paso. El Espíritu Santo obra a través de la comunidad para guiarnos, corregirnos y motivarnos a seguir adelante. No subestimes el poder de estar rodeado de personas que comparten tu fe y tu amor por Dios. Además, la comunidad es un lugar de apoyo cuando enfrentamos dificultades. Es fácil sentirse solo en el proceso de descubrir el propósito de Dios, especialmente cuando las pruebas parecen interminables. Sin embargo, cuando compartimos nuestras cargas con otros creyentes, experimentamos el amor de Cristo de una manera tangible. En Gálatas 6:2, la Escritura nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La comunidad nos ayuda a sostenernos mutuamente y a no rendirnos en el camino hacia el propósito divino. En ocasiones, Dios también puede usar a otros en la comunidad para confirmar lo que Él ya ha revelado a nuestro corazón. Un hermano en la fe puede decir algo que resuene profundamente con lo que el Espíritu Santo ya ha hablado a nuestra vida. Y eso puede ser la confirmación que necesitamos para saber que estamos en el camino correcto. Por lo tanto, nunca subestimemos la importancia de la iglesia, los grupos pequeños, los consejeros espirituales y los amigos cristianos que nos rodean. Si te encuentras buscando el propósito de Dios y te sientes solo o perdido, no dudes en acercarte a la comunidad de creyentes. Pide consejo, comparte tus dudas y escucha lo que Dios puede estar hablando a través de otros. La comunidad es una bendición de Dios, un medio por el cual su propósito se revela de manera más clara. Dios nunca nos ha llamado a vivir nuestra fe en solitario. El camino hacia el propósito divino es más claro y más rico cuando lo recorremos juntos. No estamos destinados a caminar en la oscuridad. Con el apoyo de la comunidad podemos avanzar con confianza en el plan que Dios tiene para nosotros. Las pruebas como parte del plan de Dios. A lo largo de nuestra vida es inevitable enfrentar pruebas y dificultades. En el proceso de descubrir el plan de Dios, muchos creyentes se sienten desanimados cuando las dificultades se presentan.
Sin embargo, es importante entender que las pruebas no son un obstáculo para cumplir el propósito divino, sino una parte integral del mismo. Dios usa las dificultades para moldearnos, fortalecernos y enseñarnos lecciones vitales que son esenciales para llevar a cabo su plan en nuestras vidas. En Santiago 1:2-4 se nos enseña: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia un fruto perfecto, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este pasaje nos desafía a ver las pruebas de una manera diferente. En lugar de verlas como obstáculos, debemos aprender a verlas como oportunidades para crecer. Dios usa las dificultades para pulir nuestro carácter y hacernos más como Cristo, lo que es fundamental para cumplir su propósito en nuestras vidas. Pensemos en la vida de José, un hombre que pasó por muchas pruebas antes de ver el cumplimiento del plan de Dios en su vida. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, fue falsamente acusado y encarcelado, pero a pesar de todo esto, Dios usó cada prueba para llevarlo al lugar donde Él quería que estuviera. Al final, José fue exaltado a una posición de liderazgo en Egipto, y su historia es un testimonio de cómo las pruebas no son el fin, sino una parte del proceso de Dios. José entendió que todo lo que había vivido era parte del plan divino. En Génesis 50:20, él mismo dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. De manera similar, nosotros también debemos confiar en que las pruebas que enfrentamos no son innecesarias ni accidentales. Cada dificultad tiene un propósito, aunque no siempre podamos entenderlo en el momento. Dios usa las pruebas para preparar nuestro corazón, nuestra mente y nuestra voluntad para lo que Él tiene planeado. A veces pasamos por situaciones difíciles porque Dios está probando nuestra fe y enseñándonos a depender completamente de Él. Otras veces, las pruebas pueden ser una oportunidad para que Él nos afine y nos haga más fuertes, más sabios y más resilientes. Una de las mayores lecciones que aprendemos en medio de las pruebas es la importancia de la perseverancia. No se trata de evitar el sufrimiento, sino de perseverar a través de él. En Romanos 5:3-4, el apóstol Pablo nos recuerda: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. A través de las pruebas, Dios nos enseña a confiar en Él aun cuando no vemos el final del camino. La paciencia que desarrollamos en medio de la adversidad nos lleva a una mayor experiencia de su fidelidad, y esa experiencia, a su vez, nos da esperanza para el futuro. Si estás pasando por una prueba en este momento, quiero animarte a no rendirte. Recuerda que cada desafío es una oportunidad para crecer y acercarte más al propósito que Dios tiene para ti. Aunque no siempre entendemos por qué enfrentamos ciertas dificultades, podemos estar seguros de que Dios está en control y que todo lo que sucede tiene un propósito eterno. Dios usa las pruebas para fortalecer nuestra fe, prepararnos para lo que viene y asegurarse de que estamos listos para cumplir su plan. Cada momento de sufrimiento puede ser una oportunidad divina para crecer más cerca de Él y descubrir más profundamente el propósito que tiene para tu vida. Al igual que José, al final verás cómo todo encaja en el propósito perfecto de Dios y podrás decir con confianza que todo lo que pasaste fue parte de su plan para tu bien y su gloria. La obediencia como clave para descubrir el plan de Dios. Cuando se trata de vivir con propósito y descubrir el plan de Dios para nuestras vidas, la obediencia juega un papel crucial.
A menudo queremos que Dios nos revele el siguiente paso, pero Él espera que demos el primero en obediencia a lo que ya nos ha mostrado. La obediencia es la llave que abre las puertas del propósito divino y a través de ella podemos caminar hacia el destino que Él ha preparado para nosotros. En Deuteronomio 5:33 se nos da una instrucción clara. Andaréis en todo el camino que os ha mandado Jehová vuestro Dios, para que viváis y os vaya bien y prolonguéis los días en la tierra que habéis de poseer. Dios nos ha dado instrucciones claras en su palabra y cuando las seguimos podemos confiar en que Él nos guiará en cada paso del camino. La obediencia a Dios no es solo una cuestión de seguir reglas, sino de confiar en su sabiduría y amor, sabiendo que Él quiere lo mejor para nosotros. Tomemos el ejemplo de Abraham, quien es conocido como el padre de la fe. En Génesis 12, Dios le dio a Abraham una instrucción clara. Ve de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Abraham no sabía a dónde iba, ni siquiera tenía toda la información, pero obedeció a Dios. Su obediencia fue el primer paso que lo llevó a ser parte del plan más grande de Dios, un plan que incluía la bendición para todas las naciones. En Hebreos 11:8 se nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham nos enseña que a menudo Dios nos revela todos los detalles de su plan de inmediato. La fe y la obediencia requieren confianza. Él no nos da el mapa completo, pero nos invita a dar el primer paso en fe. Si esperamos tener todas las respuestas antes de obedecer, podríamos perdernos del propósito que Dios tiene para nosotros. El plan de Dios se revela conforme avanzamos en obediencia, no cuando estamos quietos, esperando que todo sea claro. La obediencia también es crucial cuando se trata de las pequeñas cosas. A veces esperamos que Dios nos llame a hacer grandes cosas, pero el camino hacia el propósito divino comienza con la obediencia en las tareas cotidianas. En Lucas 16:10, Jesús dijo, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. Si somos obedientes en las pequeñas decisiones y responsabilidades que Dios nos da, Él nos confiará mayores tareas. La obediencia en lo pequeño nos prepara para lo grande, y muchas veces es en los detalles cotidianos donde encontramos la guía de Dios para el siguiente paso en su plan. Otro aspecto importante de la obediencia es que no siempre entenderemos los motivos de Dios. A veces nos cuesta entender por qué nos pide ciertas cosas, especialmente cuando nos parecen desafiantes o incluso dolorosas. Sin embargo, es en estos momentos de obediencia cuando experimentamos el carácter de Dios de manera más profunda. Él no nos pide nada sin razón y siempre trabaja en nosotros a través de nuestra obediencia, refinando nuestra fe y acercándonos a su propósito. Al seguir a Jesús, la obediencia se convierte en una forma de adoración. En Juan 14:15, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nuestra obediencia no es una carga, sino una respuesta de amor a su sacrificio por nosotros. A medida que obedecemos a Dios, descubrimos más de su amor y de su plan para nuestras vidas. Si deseas descubrir el propósito de Dios para tu vida, comienza con la obediencia. No te preocupes si no entiendes todo lo que Él te está pidiendo en este momento. Da el primer paso en fe y confía en que Él te guiará en el camino. A medida que obedezcas lo que ya sabes, descubrirás más de lo que Él tiene preparado para ti. La obediencia es el camino que te llevará a una vida llena de propósito, dirección divina y bendición. La guía del Espíritu Santo en el descubrimiento del propósito divino. Uno de los aspectos más hermosos de vivir con propósito es la promesa de que no estamos solos en el camino.
Como creyentes, tenemos el privilegio de contar con la guía del Espíritu Santo, quien nos lleva a comprender el plan de Dios para nuestras vidas y nos da la fuerza para cumplirlo. La obra del Espíritu Santo es fundamental para que podamos caminar en el propósito divino con confianza y claridad. En Juan 16:13, Jesús nos promete: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro consolador y nuestro ayudador. Él nos enseña, nos convence, nos corrige y nos empodera para seguir la voluntad de Dios. Sin su intervención, no podemos discernir completamente el plan divino, pero con su presencia podemos estar seguros de que cada paso que damos está alineado con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo tiene la capacidad de guiarnos de manera específica en áreas cruciales de nuestra vida. Muchas veces buscamos señales claras y definitivas sobre qué hacer a continuación, pero es en la quietud y en la obediencia a la voz suave del Espíritu donde encontramos dirección. El Espíritu Santo no siempre nos dará un mapa completo de nuestro futuro, pero nos guía hacia el próximo paso. Nos da paz en momentos de incertidumbre y claridad en momentos de duda. Él nos ilumina, nos recuerda la palabra de Dios y nos ayuda a aplicar los principios divinos en nuestras decisiones diarias. Tomemos el ejemplo de los apóstoles en Hechos 13:2-4. En este pasaje vemos cómo el Espíritu Santo guía a la iglesia en Antioquía a enviar a Pablo y Bernabé en un viaje misionero. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El Espíritu Santo claramente indicó quiénes debían ser enviados y cuál era su misión, y ellos obedecieron sin dudar. En este caso, el Espíritu Santo les dio la dirección para cumplir el propósito divino, no solo en sus vidas individuales, sino también para extender el reino de Dios. Es importante destacar que el Espíritu Santo no solo guía en momentos decisivos o extraordinarios, sino también en las decisiones cotidianas. A veces, lo que parece ser un simple día a día puede ser la plataforma donde Dios nos revela su propósito. Y el Espíritu Santo es el que nos capacita para reconocer su dirección. Él nos ayuda a aplicar la sabiduría de Dios en todas las áreas de nuestras vidas, ya sea en el trabajo, en la familia o en nuestras relaciones. El Espíritu Santo está comprometido a guiarnos en cada detalle si solo estamos dispuestos a escuchar y a seguir su voz. En Romanos 8:14 se nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiados por el Espíritu Santo es una señal de nuestra relación con Dios. Como hijos de Dios, tenemos el privilegio de ser guiados por Él, pero también debemos estar dispuestos a rendirnos a su dirección. A veces, la voluntad de Dios puede desafiar nuestras propias ideas o deseos, pero cuando seguimos al Espíritu, descubrimos un propósito mucho mayor que lo que podríamos imaginar por nuestra cuenta. La clave para caminar en el plan de Dios es aprender a discernir la voz del Espíritu Santo. Esto requiere intimidad con Él, una vida de oración constante y la disposición de someter nuestra voluntad a la suya. Cuanto más nos acerquemos a Dios y más aprendamos a escuchar al Espíritu Santo, más claramente veremos el propósito que Él ha preparado para nosotros. Nos dará sabiduría, nos dará fuerzas y nos llevará por el camino que nos llevará a cumplir su voluntad perfecta. Si en este momento te encuentras buscando dirección en tu vida, te animo a que busques al Espíritu Santo. Permítele hablarte y guiarte. No te apresures, sino que espera en Él. En su tiempo,
Él te revelará lo que necesitas saber. Recuerda que el Espíritu Santo no solo quiere guiarte hacia el propósito que Dios tiene para ti, sino que también quiere fortalecer tu fe, ayudarte a confiar en Dios y llenarte de paz mientras sigues su guía. Cierre y llamada a la acción. Felicitaciones por haber llegado hasta el final de este estudio. Muy pocas personas tienen la disposición y el compromiso de adentrarse hasta el final de un mensaje tan profundo como este. Es un testimonio de tu hambre espiritual y de tu deseo de conocer más del plan que Dios tiene para tu vida. Quiero que sepas que tu compromiso con este estudio es algo que agrada a Dios, porque demuestra ser un creyente que anhela más de Él. Y ese anhelo es lo que nos impulsa a seguir buscando su propósito. Antes de irte, quiero invitarte a hacer algo importante. Deja un comentario en este video. No cualquier comentario, sino una frase que refleje tu compromiso con lo que has aprendido hoy. Escribe algo como: estoy dispuesto a descubrir y vivir el propósito de Dios en mi vida. Esta frase no solo será una señal de tu dedicación, sino también de tu fe en el plan divino para ti. Al hacerlo, estarás compartiendo tu testimonio con los demás y estarás creando un espacio para que más personas, al ver tu comentario, se sientan inspiradas a unirse a esta jornada. Si este video te ha tocado el corazón, no olvides darle me gusta y sobre todo suscribirte al canal. Al hacerlo, no solo te ayudarás a ti mismo a seguir recibiendo enseñanzas que te acercarán más al propósito de Dios, sino que también estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar la verdad del Señor. YouTube no lo hará si no somos proactivos, pero tú puedes marcar la diferencia con tu acción. Es tu manera de difundir la palabra de Dios a quienes más la necesitan. Gracias por ser parte de esta comunidad. Quiero hacerte una última promesa. Si te comprometes con tu fe y sigues buscando el propósito de Dios, las bendiciones que vendrán sobre tu vida serán inimaginables. La última enseñanza de hoy, en particular, puede ser clave para desbloquear una bendición transformadora. A veces, esas bendiciones no llegan en los momentos en que las esperamos, pero al estar en el camino, correcto, ellas llegarán en su tiempo perfecto. Antes de que te vayas, quiero animarte a que te tomes unos minutos para orar. Reflexiona en lo que has aprendido y en lo que Dios te está mostrando. Habla con Él en tu corazón. Dale gracias por haberte mostrado su plan para ti y pídele dirección para dar los próximos pasos con valentía y fe. La oración es clave para mantenernos conectados con Él y seguir caminando en el propósito divino. Te animo a quedarte en silencio unos minutos, escuchando la música de este video, permitiendo que la paz del Señor llene tu corazón. Este es un momento precioso entre tú y Dios, así que no lo apresures. Aprovecha estos minutos para agradecerle por todo lo que está haciendo en tu vida y pedirle sabiduría para seguir su propósito. La paz que experimentes ahora será una bendición que te acompañará mientras avanzas en tu caminar con Él. No olvides, mientras escuchas la música, orar durante 15 minutos y mantener tu corazón abierto a todo lo que el Espíritu Santo te quiere revelar. Luego, siéntete libre de continuar explorando más contenido en nuestro canal para seguir edificando tu fe y manteniendo encendida la llama del Espíritu en tu vida. Dios te bendiga y que encuentres claridad y propósito en todo lo que haces. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo video.